Shalom, shalom. Durante siglos, el ritual de la vaca roja ha sido un enigma envuelto en leyes totalmente sagradas. Sin embargo, hoy en día, ¿por qué está en boca de todo el mundo? ¿Esta es una transición, es una tradición o es algo que nos señala la venida del Mesías? Yo soy Mari del Negro de Irure, soy estudiante de los del Camino y hoy vamos a desentrañar un poquito el misterio de la vaca roja que envuelve y capta la atención de todo el mundo. Así que hoy vamos a estudiar un poquito la parashá de esta semana y vamos a ver un poco lo que es el ritual de la vaca roja y por qué aparentemente esto lo que hace es predecir la venida del Mesías. Bueno, para primero vamos a entrar en el contexto. Vamos a leer número 19 de 2 al 6 y dice así. Este es el decreto, y la palabra decreto es jucat, de la ley que Dios ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, o sea, una vaca roja, perfecta, sin falta, ni se haya puesto yugo. Eleazar, el sacerdote, o sea, este era el hijo de Aarón, la sacará fuera del campamento y la degollará. Tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia el tabernáculo 7 veces. Y la hará quemar junto con su cuero, su carne, su sangre y estiércol, es decir, todo. Luego tomará el sacerdote madera de cedro y sopo e hilo escarlata y lo echará en medio del fuego que arde la vaca. Seguimos, del 7 al 10. El sacerdote lavará luego su vestido, su cuerpo con agua, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó, mira qué interesante, el que la quemó lavará su vestido en agua y su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá la ceniza, se pondrá fuera del campamento y las guardará la congregación para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que la recogió, la ceniza de la vaca, fíjense bien, también lavará su vestido y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Y aquí tenemos entonces una, un decreto, ¿verdad? Un jucat que realmente es bastante extraño. ¿Por qué? Porque la persona que quemaba la vaca, la persona que la degollaba, la persona que recogía las cenizas, las tres iban a quedar inmundas por lo menos hasta la noche. Y esta ceniza era para justamente purificar a la persona que había estado en contacto con algo de la muerte. Interesante este ritual. Fíjense que aquí entonces está la paradoja que todo el mundo habla. La Torá exige que una vaca perfectamente roja y sin defecto, no podía tener defecto de nada, para limpiar a quienes tocaron la muerte. El agua con la ceniza purifica al israelita impuro, pero el sacerdote y los ayudantes que realizaban el ritual quedaban impuros hasta la noche. Según Rashi, este mandato es un hukat, o sea, es un decreto divino que no tiene explicación lógica aparente y que por ello el mundo exterior y la lógica humana suelen criticarlo. Entonces, ¿cómo era esta paradoja? Que la persona que había estado en contacto con algún muerto, algún cadáver, inclusive un animal muerto, hubiera pisado una tumba, hubiera ido al cementerio o iba a visitar a alguien y en ese momento se moría la persona, pues esa quedaba, pues, vamos a decir, impura. ¿Ok? En una condición que ameritaba un ritual para volver nuevamente a la normalidad. Este ritual
¿ok? Hacía que la persona, cuando asperjaba el agua de la vaca roja, pues quedaba inmunda. Es decir, el sacerdote, el que recogía la ceniza, ellos quedaban impuros mientras que la persona se purificó. ¿Ok? O sea, esa es la paradoja que tenemos para este ritual. Y por supuesto no tiene una explicación lógica, por eso que se llama Jucat y es un decreto divino. Ahora, el número 19 del 7 al 10, ¿ok? Fíjense que no es solamente el sacerdote el que la quemó y el que recogió la ceniza, quedaba entonces inmundos y la persona quedaba ya purificada. Ok. ¿Por qué Dios diseñaría un sistema donde ayudar a otro no es gratis? Requería un sacrificio personal. Bueno, según el rabino Jonathan Sachs, ok, dice que para purificar a los impuros, el puro debe volverse impuro. Le voy a repetir. Según este rabino, para purificar al impuro, la persona pura, en este caso, pues el sacerdote, debe volverse impuro. No se puede permanecer distante, frío o clínicamente puro. El precio de levantar a la otra persona es que uno mismo sufra un descenso temporal. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que si una persona quiere ayudar a otra, ¿ok? Lamentablemente la persona que ayuda también va a sufrir un poco de ese aspecto que tiene la persona que necesita ayuda, ¿ok? Y eso lo vemos pues en toda persona que quiere ayudar a otra. En este momento, ¿verdad? Según Jonathan Hacks, hay un principio psicológico que aplica, pero no solamente a la persona que ayuda, vamos a llamarlo el salvador, sino también a la persona que está en problema, que es el salvado. Fíjense bien. Para rescatar a alguien de la impureza, tragedia o problema, debe compartir su dolor y entrar en su mundo, es decir, la persona que quiere ayudar. Eso se llama contaminación empática, es decir, que adquiere un poquito del sufrimiento, de la tristeza, de ese estrés en que está esa persona, la persona que quiere ayudar, como que absorbe un poquito de esto también. Eso es lo que llama pues esto es lo que llama justamente la contaminación empática. Ahora, para la persona en problema, también hay una parte psicológica. Él percibe el efecto de la validación y el rescate emocional. Es decir, al ver que alguien está dispuesto a sufrir con él, produce un impacto psicológico de redención. O sea, se siente profundamente comprendido, acompañado y con la fuerza para salir del problema. Así que el verdadero amor al prójimo exige sacrificar una parte de tu comodidad para que el otro pueda sanar. Bien interesante y muy verdadero, ¿verdad? También tenemos a Mary Douglas que dice, esta es una antropóloga, dice, en esa época, en la época de Moisés, ¿verdad? El mundo se dividía de forma muy clara. La vida, la salud y Dios representaba el orden perfecto. Cuando alguien moría, ese orden se rompía. Un cuerpo sin vida era recordatorio que todo se destruye. Es decir, que cuando ellos percibían el mundo y a Dios como todo perfecto, todo en orden, pero cuando había una muerte, es como si la persona hubiese estado en contacto con el caos. Ese era el pensamiento de aquella época, ¿ok? Interesante, ¿no? La forma de pensar. Ahora, la muerte producía como un contagio, pero emocional.
Esto no es un contagio físico, no es que como el COVID, que la gente se contaminaba y adquiría la enfermedad. No, no, no. Según Mary Douglas, este es un contagio, sí, pero de forma emocional. La muerte rompe la normalidad. Ver o tocar un muerto genera un impacto psicológico profundo, produce ansiedad, inclusive miedo. Para las personas en esa época era como que si su mente y su espíritu habían visto o tocado el caos del universo. No es culpa, es afectación. Es decir, estar impuro no significa que la persona haya pecado, sino que ha estado emocionalmente alterada y contaminada por la crudeza de la muerte. Esta es una forma, ¿verdad?, de pensar bien diferente a la que tenemos hoy en día. Y esa afectación tenemos que considerarla, esa afectación psicológica o emocional. Lo segundo que dice Mary Douglas, dice, el tiempo de aislamiento era como necesario. Según número 19 del 11 al 12, dice que la persona tenía que permanecer o permanecía realmente impura por 7 días. El agua con la ceniza de la vaca roja, por supuesto, debía ser salpicada en el día tercero y el séptimo día. Ese tiempo era para asimilar el evento. Podía compartir el espacio físico del hogar, pero no con elementos sagrados, ni tampoco podía entrar en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el peligro era profanar la presencia de Dios en el campamento y se castigaba con la expulsión definitiva. Es decir, que para Mary Douglas era como una pausa de actividades religiosas para restituir el orden simbólico que la muerte había eliminado o quebrado. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona permanecía impura 7 días. No es porque él había pecado, porque el hecho de que tú te estás visitando a una persona y en ese momento se muera, pues eso no fue un pecado adrede, ¿no? O el hecho que hayas ido, pues, hayas pisado una tumba sin querer, pues no lo sabías, pues tampoco. Entonces, Mary Douglas lo que está diciendo es que ese tiempo ayudaba a la persona a restituir ese estrés psicológico que produce realmente el ver la muerte o tocar un muerto. ¿Ok? Y el hecho de que esa persona haya estado en esa situación permanecía hasta por 7 días. El agua de la ceniza de la vaca roja tenía que ser rociada por el sacerdote en el tercer día y en el séptimo día. ¿Ok? Es importante conocer este ritual porque si esa persona en el tercer día no se había hecho bien todo lo que es este tipo de ritual, pues esa persona nunca salía de esa impureza. Y evidentemente también había un espacio, no solamente de tiempo, sino que esa persona simplemente podía estar en su casa, podía relacionarse con lo suyo, pero no podía tocar nada sagrado y tampoco entrar en otro espacio sagrado. Es decir, no podía ir al tabernáculo o no podía subir al templo, pues cuando el templo existía. Así que tenía pues ciertas restricciones. Era como una pausa, como dice Mary Douglas, de estas actividades religiosas. Y si no lo cumplía, pues se castigaba con la expulsión definitiva del pueblo. También el ritual como un cierre psicológico. Mira qué interesante. El ritual de los 7 días servían para limpiar ese desorden de su cabeza y de la comunidad. Así regresaba todo a la normalidad. Es decir, esto genera un impacto psicológico de la redención. La mente se libera del trauma y puede regresar a la vida cotidiana sintiéndose completamente renovada. ¡Wow! ¡Qué bueno!
Pero le voy a decir una cosa, mi hermano. Este ritual de la ceniza de la vaca roja, no es que era propio de Israel, porque el hecho que esté en la Biblia no significa que sea propio de Israel. También en los vecinos de los pueblos de Israel, también habían cosas pues muy parecidas, ¿verdad? A lo que se hacía en Israel. Es decir, entonces, que había rituales de purificación en el antiguo Medio Oriente que mantenían y compartían ese orden del cosmos para proteger el espacio sagrado de la contaminación de la muerte. O sea, que ellos también creían que la muerte podía contaminar. Los hititas, por ejemplo, utilizaban animales para absorber el mal o el caos. Ajá. Así como el cabrito, ¿verdad? De Yom Kippur. Bueno, aquí también. El agua era vista como el elemento de transferencia que limpiaba tanto lo físico como lo espiritual. Y aquí vemos pues el compartir también el agua como el agua, ¿verdad? De la ceniza de la vaca roja. O sea que los hititas estaban compartiendo más o menos también lo mismo. Y también en Babilonia y Asiria, cuando alguien moría en una casa, ajá, fíjense que es lo mismo, se consideraba que el espacio quedaba en caos. Y por los espíritus del inframundo realizaban rituales de aspersión con agua, se fijan también ellos, para purificar y también utilizaban inciensos aromáticos para limpiar las habitaciones. Bueno, en Israel también era lo mismo. Cuando una persona moría en la casa, lo que sucedía era que justamente esa persona, esa casa, los utensilios de la casa también quedaban contaminados. Todos los que fueran, por ejemplo, de madera o hierro, todo ese tipo de materiales quedaban pues como contaminados. Y también se necesitaba purificación de estas aguas de la vaca roja. Lo único que no quedaban purificados eran los utensilios de barro, esos tenían que ser destruidos, pero si no, se podía aplicar. Bien interesante, ¿no? Cómo se comparte en esa época, pues muchas cosas muy parecidas, pues a lo que dice la palabra del Eterno. Así que ¿cuál es vamos a decir, el paralelismo que existe con el Mesías? Bueno, la vaca roja era el único ritual diseñado específicamente para vencer la contaminación de la muerte, y eso es lo que vimos. Pero existen tres conexiones que hace lo que es la vaca roja y el Mesías. Por cierto, en estos días, ¿verdad? Nació una vaquita bermea en Israel. Y evidentemente la puse ahí en la diapositiva y es esta que ustedes ven aquí y se llama Temimá. Entonces, ¿cuáles eran las tres conexiones? ¿Cómo nosotros podemos hacer ese paralelismo como en el Mesías? Bueno, primero, tenía que estar sin defecto. Esta vaquita, ¿verdad? Tenía que ser perfecta, ni un solo defecto. Yeshua vivió una vida impecable y sin pecado. Lo vamos a ver en primera de Juan 3:5 y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La segunda conexión, fuera del campamento. La vaca se sacrificaba fuera del campamento. Yeshua murió fuera de las puertas de Jerusalén. Como dice Hebreos 13:12, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Interesante. Y por último, el intercambio de pureza y sustitución penal. Wow. Así como las cenizas purificaban al pecador, también dejaban impuro al sacerdote que realizaba el servicio, ya lo vimos. Yeshua tomó sobre sí la mayor impureza de la humanidad, que es la muerte, para otorgar su redención completa. Y esto lo podemos ver en 1 de Pedro 2:24. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida fuiste sanados. O sea, el dador o el salvador sufre el daño corporal y espiritual para que el salvado se sane.
También tenemos otra referencia. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. 1 Pedro 3:18, porque también Mesías padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El antiguo entonces misterio de este ritual de la baja roja, ¿verdad? Nos deja una lección contundente, mis hermanos. Primero, el ser humano es incapaz de quitarse la impureza de la muerte por sí mismo. Limpiar esa contaminación de la muerte requería dos elementos. Uno, un elemento externo que era pues precisamente pues ese sacrificio perfecto y la mediación a través de un sacerdote ritualmente puro. Ante la condena de la muerte eterna no tenemos ningún mérito ritual ni sacrificio propio que podamos llevar al altar. Y que el Mesías, como nuestro sumo sacerdote sin pecado, tomó voluntariamente el lugar de la impureza, o sea, esa sentencia a muerte, derribando de una vez y para siempre la barrera que nos separaba del Padre. Y así tenemos también aquí están las referencias. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos nosotros, qué podemos nosotros decir o concluir con esto de la vaca roja? ¿Qué aplicación puede tener hoy en día? Bueno, nosotros debemos de purificar y limpiar son nuestros pensamientos, nuestra conciencia, ¿ok? Las obras, esas obras muertas, ¿para qué? Para servir al nuestro Dios vivo, como dice Hebreos 9. Tenemos que desarrollar una fe sin tener que comprenderlo todo para poder obedecer y confiar en la soberanía del Eterno. Y otra cosa, ayudar a otros también lleva un costo personal. Ahora, escatológicamente, ¿qué podemos decir? Bueno, que la ceniza de esta vaca roja es un requisito indispensable, ¿ok? No solamente para purificar los utensilios, inclusive los sacerdotes que van a formar parte y el templo mismo, ¿verdad? Sino que además por esa observación cercana que se le hace a esta vaquita roja es indispensable porque prácticamente refiere la proximidad de la era mesiánica. Shalom, shalom.